Les envío un cordial saludo en este sitio, Salud Sustentable, a todos los que han estado siguiendo estos consejos para vivir en familia, especialmente en este tiempo de contingencia. Vamos a ponernos en las manos de Dios para tocar este tema que es la resiliencia en la familia en este tiempo de pandemia. Lo aclaro ahora, es desde el aporte de la vida espiritual. Primero, definamos algunos conceptos. Primero, ya lo hemos tratado en el lunes pasado, el concepto de resiliencia. Se entiende como la capacidad de los seres humanos para superar periodos de dolor emocional y situaciones adversas. La crisis, saliendo fortalecido de ellas. Se considera que las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a situaciones de estrés, soportando mejor la presión. Resiliencia es saber afrontar la adversidad, pero de una manera constructiva. Saber adaptarse con flexibilidad y salir fortalecido de algún suceso traumático. Algunos sinónimos que nos pudieran ayudar a entender la resiliencia es precisamente la fortaleza y la resistencia. Siempre, claro, con una fuerte dosis de poder adaptarse, de adaptación. La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la frustración, la destrucción o la violencia, es decir, la capacidad de proteger tu propia integridad o tus intereses bajo presión, y por otra parte, ir más allá de la resistencia, la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo, constructivo, a pesar de las circunstancias difíciles. Los cambios que necesita la resiliencia en la vida de cada uno pueden comenzar por el primero de ellos, que es conocernos, así en el entorno personal o en el entorno familiar. Conocernos un poco mejor para saber cómo afrontamos las situaciones difíciles o traumáticas de la vida, esto es, saber mirar hacia el lado correcto, saber contemplar no solo lo negativo, sino también lo positivo y poder salir fortalecidos. Por eso les voy a contar una historia. Esta la había compartido ya en la parroquia de San Francisco de Asís, en Soquipan, donde sirvo como presbítero. En una ocasión, un perro grande, fue a la carnicería, llevaba una bolsa de mandado en el hocico, ya tenía pues varios cosas que había comprado, deja la bolsa en el piso de la carnicería, mete la cabezota en la bolsa y saca un papel y se lo pone en el mostrador de la carnicería al carnicero. El carnicero ve la hojita y decía: quiero 3 kilos de carne súper jugosa y unos huesos para el perro. El perro vuelve a meter la cabeza en la bolsa y saca el dinero y lo pone también en el mostrador. Entonces el carnicero no vio inconveniente en despachar al perro lo que pedía. Hace los bisteces, unos jugosos trozos de carne, y se los pone ahí, le pone también el vuelto. El perro deja todo acomodado en su bolsa, igual el vuelto, y entonces sale de la carnicería con el bolso del mandado. El carnicero se queda con intriga, dice: ¿dónde salió este perro maravilloso? Y entonces decide ir a seguirlo. Caminan algunas cuadras, el perro llega a un condominio, está en el segundo piso, va subiendo unas escaleras detrás de él escondido, hasta que llega el perro frente a una puerta. Deja la bolsa, se pone en 2 patas, con la pata toca el timbre, y para sorpresa del carnicero le abre el dueño, que le pone una regañada de aquellas. Lo pone una regañada al pobre perro, que tiene el perro que poner las orejitas hacia abajo y la cola entre las patas. Por fin, el perro, después de ser regañado, entra. Pero el carnicero se quedaba con esta curiosidad: ¿por qué? Y entonces se atreve a decirle al dueño: oiga, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué regaña a este perro que es increíble y fabuloso? Fue a comprar la carne y las demás cosas, no se comió la carne, viene hasta su casa, ¿por qué lo regaña?
Y el dueño le dice, ¿cómo no voy a regañarlo si se le olvidaron las llaves? Bueno, en esto podemos encontrar que en ocasiones la falta de resiliencia nos viene por mirar solo los aspectos negativos de la vida. Y entonces la resiliencia comenzaría por empezar a conocernos y conocer nuestra realidad, pero saber a dónde mirar los aspectos positivos que sí tenemos frente a otros negativos que también tenemos. Para ubicarnos también en el consejo de esta ocasión, además de saber la noción de resiliencia, vamos a pensar también en el de la vida espiritual. Lo que llamamos vida espiritual significa vivir la vida de cada día con el amor de Dios en nuestros corazones. La vida espiritual no está sobrepuesta a la vida ordinaria, sino que van caminando juntas. Es cómo vivir el amor de Dios en la existencia cotidiana de cada uno. Y por eso es necesaria la oración. La oración le es a la vida como el respirar es al cuerpo. Por eso la resiliencia y la oración van de la mano, ya que el sentido religioso nos brinda la fuerza espiritual, que es algo más que solo fuerza de voluntad. Es gracia de Dios en nosotros. Además, la vida espiritual es un discernimiento constante que busca la voluntad de Dios en nuestra vida, preguntándonos qué es lo que el Señor nos pide en cada momento o en cada situación. El hombre y la mujer espiritual se alegran de lo que es bueno, bello y justo, y ahí encuentran la felicidad y la plenitud. El que vive en la gracia del Espíritu Santo trata de alejarse de todo lo que puede ofender a Dios y que se reviste de sentimientos de paciencia, de bondad y de comprensión, que no solamente dan gloria a Dios, sino que también son, para la persona humana, el camino de la plenitud. Todo esto no viene de nosotros, viene de la acogida humilde del amor de Dios dentro del corazón. Y este amor por su libertad encuentra sus caminos de manifestación según el carácter y el temperamento y según también las capacidades de cada uno. Por eso diremos que la oración junto con la humildad son los presupuestos espirituales de algo que podemos llamar la resiliencia cristiana, si es que podemos usar este concepto y formar el primer escalón de la vida espiritual. El segundo punto es la Sagrada Familia, modelo de la familia cristiana. Encontramos en Jesús, María y José un gran ejemplo y modelo de familia. También ellos son un auténtico ejemplo de resiliencia. Veamos lo que le ha acontecido a la Sagrada Familia. Primero, a María en la Anunciación. ¿Sería fácil la Anunciación? Es decir, un ángel que visita a una joven y que le plantea una cuestión semejante. Pues imaginen ustedes lo que sucede a las familias, noticias que sorprenden, retos, cosas que no comprendemos en la vida y otras que implicarán ciertamente un esfuerzo mayor. Pensemos en los sueños de José. Ya soñar es todo un reto. El pensar que en ocasiones estos sueños se convierten en pesadillas y que esto parece como si nos detiene, nos perturba. Pero en estos sueños de José, aquellas malas noticias o el no comprender una situación o aquellos sueños en donde se nos habla del peligro de la muerte. Pensemos en el momento de la visitación, el poder acomedirse y servir frente a una situación concreta. Es Isabel que está esperando un bebé, que está en las montañas, y María responde de una manera positiva frente a este reto. Ella está también esperando bebé, pero decide ir a servir. Pensemos también en el nacimiento de Jesús. Todos podemos contemplar en este tiempo cercano a la Navidad, podemos contemplar el nacimiento y decir, ¡ay, qué bonito nacimiento! Pero verdaderamente sería tan agradable el primero de los nacimientos, es decir, la primera estancia de Jesús en el pesebre con Jesús y María, aquellas posadas donde se tocaba la puerta y no había lugar. Es decir, el que no encuentres un lugar donde descansar, donde pueda descansar
la esposa que está esperando bebé, el poner a un niño en un pesebre, que es el lugar de los animales. Yo los pongo en alerta. Si alguien quisiera dormir en un pesebre para parecerse más a Jesús niño, le empezarían a molestar todos esos piquetitos del pesebre. En realidad no es agradable. Nosotros lo hemos endulzado para contemplar el misterio. Sin embargo, no es tan agradable caminar en la noche sin la seguridad de un techo. Este nacimiento de Jesús puede hablarnos de la necesidad de adaptarse cuando vas de viaje a las cosas que te sorprenden. Es la humildad para poder mirar el rostro de Dios en medio de la pobreza o de la austeridad. El dar gloria a Dios frente a toda circunstancia, como esto. Piensen ustedes también en la profecía del anciano Simeón, el recibir tan malas noticias. Vas a presentar al niño al templo y resulta que aquí hay unas profecías sobre esa espada que atravesará el corazón de María. ¿Cómo te puedes sobreponer a estos malos augurios? La huida a Egipto y la muerte de los inocentes. ¿Qué decir? Imaginen ustedes esta experiencia de la persecución, la migración, la amenaza y el peligro de muerte, y entonces José tiene que salir corriendo con su familia, huyendo, o la experiencia también de la migración que sufren tantas personas. El niño perdido encontrado en el templo. Imaginen ustedes las situaciones de angustia, el duelo, la pérdida. Todas estas cosas son precisamente lo que le sucede a las familias de todo el mundo, y cómo, a pesar de todas estas cosas, podemos dar una respuesta como la Sagrada Familia. Por eso es la Sagrada Familia, Jesús, José y María, quienes son los más resilientes. Es decir, a pesar de las contrariedades de la vida, pues salen al frente, pero agarrados de la providencia de Dios. Sin más, pensemos en la pasión del Señor, cómo en la última cena el Señor es capaz de despedirse de sus apóstoles, de sus amigos, habla con claridad, se entrega en esta generosa entrega de amor que nos hace. Piensen ustedes en la agonía de Jesús, cuando no encuentras la respuesta en ningún lado y solo la oración es para ti la ayuda que necesitas. En aquella amarga experiencia cita la palabra de Dios, cómo se sudan gotas de sangre. Piensen ustedes, si no, la traición de Judas y de Pedro, los dos traidores, amigos. No es tu enemigo el que te traiciona, es tu amigo. Pues Judas, que traiciona al Señor con un beso, San Pedro, que lo niega 3 veces, y cómo la respuesta del Señor, que es la oportunidad de reconciliar. No todos aceptamos esta reconciliación, no todos somos capaces de llorar nuestros propios pecados, no todos somos capaces de pedir la ayuda del Señor, aun a pesar de nuestros propios pecados o limitaciones. Imaginen ustedes Jesús que está crucificado y María está ahí al pie de la cruz. Permanecer al pie de la cruz en María es verdaderamente una muestra de resiliencia. ¿Cómo es posible frente a la muerte de un hijo, frente al vituperio de toda la muchedumbre, una persona, bueno, un grupo de personas es fiel a Dios allí? Vamos a ver el punto 3, la Sagrada Familia como modelo de la familia humana. Esta familia cristiana que ha formado Jesús, María y José se convierte verdaderamente para toda la familia humana como un arquetipo de bien, de una familia resiliente, tanto para la familia cristiana, los que tenemos la fe puesta en el Señor, como para la familia humana, con los que compartimos todas las realidades. A lo largo de la vida podemos estar expuestos a repetidos eventos o situaciones, pérdidas, duelos. Pensemos el fallecimiento inesperado de un ser querido y cómo se ha vivido a lo largo de esta pandemia. Muchas personas que se despiden de un ser querido en el hospital y jamás lo vuelven a ver,
con vida, incluso imposible de despedirse con las exequias convenientes, el maltrato, el abuso físico, psicológico, la pérdida de salud, el fracaso en diferentes ámbitos de la vida, la pérdida del trabajo, por ejemplo, las catástrofes naturales, la pandemia, para muestra pues el 2020, la pobreza o los cambios de rol dentro de la familia, incluso en etapas vitales en las que el envejecimiento nos hace perder capacidades, pérdida de un determinado estatus social o económico. El psicoterapeuta Julio Javier Magallanes Hernández, en la charla del lunes pasado, 14 de diciembre, nos citaba que la crisis es una oportunidad de crecimiento y nos habló con mucha claridad de la necesidad de la resiliencia de la familia en este tiempo de pandemia y nos dio excelentes consejos. Para mejorar nuestra resiliencia necesitamos fortalecer las cualidades que nos permiten una adaptación positiva en una situación de adversidad o de sufrimiento. Probablemente tengamos más desarrolladas unas cualidades que otras. Lo ideal sería equilibrar o reforzar aquellos aspectos que necesitamos sin tratar de abarcar todos, lo que es muy importante, pues que vayamos a nuestro ritmo. Les presento 10 sugerencias, 10 cualidades de la persona que vive la resiliencia. El número 1, conocerse. Ya lo hemos platicado, el conocerte y conocer tu ambiente, el conocer tu familia y nuestra manera de resolver las cosas. El objetivo para salir adelante será mirar de manera diferente, mirarlo a Él, mirar al Señor. En la cita del ciego de Jericó, Lucas 18, 35 al 43, encontramos un ciego que está en el camino y que le pide al Señor poder ver. El Señor le contesta: ¿qué quieres que haga por ti? Le respondió el ciego: Señor, haz que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Al instante el ciego pudo ver. Es importante que nosotros también podamos pedirle al Señor, hablando de esta resiliencia: Señor, ayúdame a ver las cosas de la manera correcta. Ayúdame a poner mi mente, mi corazón, precisamente en aquellas cosas positivas. Ayúdame a mirarte a ti, Señor, porque tú eres la fuente de mi fortaleza. Saber cuáles son nuestras principales fortalezas y habilidades, así como nuestras limitaciones y debilidades, así podemos trazar metas más objetivas y realistas y identificar las cosas en las que podemos mejorar. Segundo punto, ponerse en el lugar del otro. Si pensamos, el egoísmo nos encierra, la caridad nos abre y nos sana. Esto es la empatía, que es la capacidad de entender al otro y ponernos en su lugar. Punto número 3, no te quejes tanto, no culpes a otros. La creencia de que uno puede influir en lo que sucede a su alrededor, esto es la resiliencia, perdiendo el temor a que las cosas suceden por injusticia o causas ajenas a nuestro control. En ocasiones sí, pero muchas de ellas dependen de nosotros, de lo que hagas o de lo que no hagas. Pero en ocasiones excesivamente culpamos a los demás y nos quitamos de las responsabilidades. Número 4, enfoque positivo ante la adversidad. Ten buen humor. Yo creo que debemos hacer una oración al Señor y pedirle al Señor que nos conceda no perder al final de nuestros días dos sentidos: el sentido del humor y el sentido común. Pídele al Señor, si llegas a viejo, vamos a ir perdiendo algunas capacidades y sentidos. Bueno, pídele a Dios esta gracia, no perder el sentido del humor y el sentido común, que esto nos ayudará a ser más resilientes en la vida. Punto número 5, la conciencia del presente y optimismo. Vivir el presente, suelta el pasado y suelta el sentimiento de culpa. En ocasiones se culpa a la Iglesia Católica de poder imponer, de poder solo estar hablando del sentimiento de culpa. Pero yo te digo, es en la Iglesia Católica que tu sentimiento de culpa desaparece. Es cuando aceptamos la misericordia de Dios
que no tienes que ir cargando un sentimiento de culpa, que es como si fueras corriendo y alguien te estuviera deteniendo de los hombros para que no siguieras adelante o que siguieras con muchísima dificultad. Ve al sacerdote, ve a la iglesia, descubre en la misericordia el perdón que Dios te da y no cargues con esto. Vamos al punto número 6. Ten flexibilidad y perseverancia. La existencia de un propósito significativo en la vida es otra de las características de la persona resiliente. Esta meta les da la fuerza interior para responsabilizarse de perseguirla, con flexibilidad y sin obstinación, pero sí perseverante. No es lo mismo que intentes estar bien un día, o 2 días, o un mes, que tengas buenos propósitos para esto, sino que estos propósitos puedan mantenerse durante algún tiempo. El punto número 7. No estás hecho para estar solo o sola. La Sagrada Escritura lo afirma categóricamente. No estés solo. Ay del solo, porque si cae no tiene quien lo levante. Las personas con resiliencia saben cultivar y valorar a sus amistades. Generalmente se rodean de personas que mantienen una actitud positiva para la vida. De esta forma logran crear una sólida red de apoyo que los puede sostener en los momentos más difíciles. Cuando pasan por un suceso traumático, su primer objetivo es superarlo. Son conscientes de la importancia del apoyo de los demás y no dudan en buscar ayuda profesional cuando lo necesitan. Recuerda, hay momentos en que lo más sabio que puedes hacer es buscar ayuda, no quedarte ahí. Déjate ayudar, no permanezcas solo o sola. Número 8, esto es un gran reto, la tolerancia a la incertidumbre. Esto es, podemos tener noticias buenas, noticias malas. El problema es cuando no sé qué va a ser. Esta incertidumbre daña bastante y puede ser una causa fuerte de estrés. Una de las principales fuentes de tensión es el deseo de querer controlar los aspectos de nuestra vida, porque solemos tolerar mal la incertidumbre. Una forma de ganar seguridad de nosotros mismos y de vivir con menos tensión emocional es precisamente aprendiendo a lidiar con la incertidumbre para que nos cause un menor malestar. Pues algunas veces tenemos que esperar una respuesta, a veces no todo lo que sucede de negativo en nuestra vida lo podemos resolver. Bueno, pues aquí viene la ayuda de la paciencia para que esta incertidumbre no nos haga tanto daño. Número 9. Cuida a dónde llevas tu atención. Es decir, la atención de tu corazón, cuida tus sentimientos, la atención de tu mente. Ten a Dios en la oración, encomiéndate a Dios todos los días, ten un pensamiento para Dios. Mira al cielo, pero siempre con los pies en la tierra. El punto número 10, confía en Dios. Si no es en Dios, ¿en quién vamos a confiar? Confía en Dios, cree en Dios, espera en Dios, pon la mirada en Él y no dejes que el miedo sea quien condicione tu vida, sino que puedas vivir de la fe y de la esperanza. Vamos ahora al cuarto y último punto, que es la invitación a esta resiliencia, pero no fundada en una fortaleza humana, sino en la gracia de Dios, acompañada pues de la libertad humana que es capaz de elegir el bien. Por eso quiero leerte algunos textos en los que puedas poner tu confianza en Dios, saber que esta resiliencia es necesaria, especialmente en estos momentos de crisis. Aún los momentos felices como de la Navidad a muchas personas les causan mucha nostalgia o sufrimiento, añoranza. Bueno, pues pon tu confianza en el Señor. Escucha estos textos. Este abandono en la providencia lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, del 22 al 32, o en el paralelo de San Mateo 6, 25 al 34. Luego dijo Jesús a sus discípulos: por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán, ni por su cuerpo, con que se vestirán. La vida tiene más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa.
Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo el esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe lo que ustedes necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y las demás cosas las tendrán por añadidura. No tengan miedo, mi pequeño rebaño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. O podemos recordar también la parábola de la oveja perdida. Es Jesús que busca a la oveja, aquella que está perdida, lastimada o herida, y que el Señor toma en los brazos para llevarla de nuevo, para sostenerla, para alimentarla, para curarla. O podemos pensar en el sepulcro vacío y la aparición de Jesús resucitado a Santa María Magdalena. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Voy a saltarme al verso 11. María se quedaba llorando fuera, junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se dio la vuelta y vio a Jesús allí, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Ella se dio la vuelta y le respondió: «Rabuní», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «Suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es el Dios de ustedes». En esta palabra podemos también entender que el sepulcro vacío, es decir, el lugar de la muerte, ya no será de la muerte, que cuando Cristo resucita es capaz de darle la esperanza a todos en el mundo, porque Dios está vivo. El hecho de salir fortalecidos de las situaciones adversas puede implicar que en un futuro, ante una situación que nos despierte los mismos sentimientos de frustración, tristeza, rabia o desesperanza, podamos reaccionar de una manera distinta, es decir, escribir nuestra propia historia con un final diferente, con mayor fe, con mayor esperanza, es decir, con mayor resiliencia. Les agradezco por la atención a este video. Les pido que si les ha gustado, denle like y puedan compartir. Toquen la campanita para que puedan tener la notificación cuando se suba otro video en esta página de Salud Sustentable. Que Dios los bendiga a todos.